Nos proponemos en este vídeo explicar el proceso del dibujo de un tornillo de cabeza hexagonal y de su tuerca asociada. Esta es una representación normalizada que nos permite hacer ese trazado. Y es la representación, como digo, de un tornillo de cabeza hexagonal. Dicho esto, nosotros partimos del elemento fundamental que es el diámetro del espárrago o espiga del tornillo. Este es el dato de partida que nosotros vamos a tener en cuenta. A partir de ese elemento vamos a establecer lo demás. Entonces vemos que existe el criterio de que la distancia, la cabeza hexagonal, es, digamos, la planta es un hexágono regular cuya distancia entre vértices es una medida determinada que es proporcional al diámetro del espárrago o espiga del tornillo. Ese sería el valor del que partimos. Entonces, cuando la medida del diámetro del tornillo o la métrica es inferior a 22 milímetros, pues la medida de la distancia entre vértices del hexágono regular es 2 veces el diámetro. Pero si sobrepasa esta distancia a 22, es decir, para medidas superiores a 22, entonces se toma 1,8 veces esta medida D. De modo que, en función de eso, dependiendo del valor D, tendremos una distancia entre vértices opuestos del hexágono regular de 2 veces el diámetro o 1,8 veces el diámetro. A continuación, la altura de la cabeza del tornillo es, si es un tornillo, es 0,7 veces el diámetro. Si fuera la tuerca, es 0,8 veces el diámetro. Eso está normalizado y, de alguna manera, pues vamos a empezar a hacer el alzado de ese tornillo y lo primero que hacemos es dividir en 4 partes iguales esta medida. Esta medida, que le llamaremos luego E, es, ya digo, si esto es menor de 22 milímetros, esto será el doble de esta medida. Y si el diámetro este es mayor de 22 milímetros, entonces esto sería 1,8 veces esta. Bien, tomamos esto y lo dividimos en 4 partes iguales. Una vez hecho eso, tomamos como radio 3/4 partes de la distancia esta entre vértices digamos, de la cabeza hexagonal. Tomamos este radio. Y con esta circunferencia la trasladamos haciendo centro aquí. Es decir, buscamos sobre este eje de simetría un punto que diste de una medida igual a los 3/4 partes de esta longitud. Bien, tomaremos esa circunferencia y este punto será el centro de un arco que, con centro aquí y radio hasta este punto, trazaremos. Ese arco, como se puede ver, va a ser la que tiene una parte de ese arco, la comprendida entre esta línea y esta otra línea, es una parte de la representación del alzado de ese tornillo. Esto nos viene prolongado, nos toca en este punto y por este punto hacemos esta horizontal. Lo mismo haríamos por este otro lado y ahora tomaríamos el punto medio de este segmento que tenemos aquí y con radio, la distancia desde ese punto medio a esta línea, trazaremos un arco. Ese arco, el radio ha sido, ya digo, la distancia desde este punto, el punto medio de este segmento, hasta este. O sea que este arco de aquí inicial, que hemos trazado con centro en este punto sobre el eje, de modo que la distancia de este punto a este es 3/4 de la distancia máxima del tornillo en el alzado, pues esto serían los 3/4. Hacemos este arco, nos corta en este punto y en este, y hacemos estas 2 líneas horizontales. Tomamos el punto medio y trazamos este arco y haremos otro tanto en el lateral derecho. Una vez que hemos hecho eso, recortamos los elementos que tenemos. Como se puede ver, esta línea la hemos recortado hasta la tangencia y a continuación vamos a ir eliminando los elementos que nos sobran y vamos a marcar. Se recuerda que cuando se hace un tornillo, la representación simbólica es las líneas exteriores gruesas y 2 líneas paralelas finitas, digamos a una pequeña distancia, que expresan la altura del diente de sierra que corresponde al perfil de ese elemento. Y ahí tendríamos, como se puede ver, la representación de un elemento roscado, que como se puede ver, la longitud roscada va desde este punto hasta este, y esto sería la altura total, la longitud total del espárrago. Bien, dicho eso, vamos a ir marcando aquí los elementos, pues para ayudarnos un poquito para la realización. Copiamos esa figura aquí y eliminamos en la parte derecha, vamos a eliminar lo que nos sobra, y esta sea la representación, como digo, de ese tornillo de cabeza hexagonal, el alzado. A continuación, nosotros vamos a ver que tenemos que esta distancia, desde este punto hasta este, es la distancia entre vértices opuestos de un hexágono regular. Pues ese hexágono es el que vamos a dibujar en la planta.
De modo que dibujamos aquí ese hexágono y esa sería la planta de esa cabeza hexagonal. Una vez hecho eso, tomaremos este diámetro, que es el de la parte correspondiente a la métrica, y el interior haríamos este otro. Y ahí tendríamos esas dos representaciones. Se recuerda que en el sistema ISO internacional, la parte de la interna, que es más finita, como es tornillo, digamos elemento macho o rosca exterior, la circunferencia exterior, su diámetro coincide con el diámetro de la espiga, y la interior es una aproximada a una cierta distancia. En el sistema internacional se dibujan los 3/4. En las normas DIN se dibuja completo y en las normas UNE a veces se utiliza una u otra. Bien, ya tenemos lo que sería la planta de ese tornillo de cabeza hexagonal. Esta distancia de este punto hasta este es la misma que desde aquí hasta aquí. Y es la medida E que hemos tomado como referencia para hacer esta construcción. Bien, dicho esto, volvemos a copiar aquí y vamos a hacer ahora el tornillo representado, digamos, como si lo tuviéramos en esta posición, pues con una intención, como ahora se va a ver. Vamos a copiar la planta, la volvemos a poner aquí y tendremos aquí que ahora esto ya, como estamos proyectando desde arriba, esto sería ya oculto, para ser fieles, y lo único que queremos que se observe es que si hacemos la planta tomada desde aquí, esta circunferencia hay que dibujarla, cosa que aquí no, puesto que esta cara es plana, y sin embargo esta cara de aquí abajo pues sería la que marca las curvaturas de esas caras del tornillo. Y aquí tendríamos pues este elemento. En el supuesto de que fuera una tuerca, aquí en la parte izquierda estamos preparando los elementos, la altura de cabeza de esa tuerca, esto es la altura de cabeza del tornillo, desde aquí hasta aquí, que hemos dicho al principio que está normalizada y que es 0,7 veces el diámetro exterior de la espiga. En el caso de tuerca, en vez de ser 0,7 veces, esta altura es 0,8. Aquí se puede observar que esta distancia es ligeramente mayor a esta. Y entonces, bueno, pues la primera parte esta que tenemos aquí nos sirve lo que hemos copiado de esta zona, que es el mismo procedimiento de poner 3/4 de E, etcétera, etcétera. O sea, que haríamos el eje, lo trazaremos, o sea, es hacer esta misma construcción, pero aquí girada 180 grados. Y ahora, como es una tuerca, pues tiene las dos caras iguales. Por tanto, haríamos aquí la parte de abajo y tendríamos ahí la representación de la tuerca. Esa tuerca, pues si representamos su planta, pues sería simplemente lo mismo, el hexágono de antes, y ahora sí se verían las circunferencias como se veían aquí, puesto que es un taladro el que tenemos ahí representado. Y esta sería la representación de ese tornillo. Obsérvese que la medida E, esta medida que hemos dicho de partida, es el doble de D en el supuesto de que la D fuera menor de 22 milímetros, pero también sería 1,8 si la D fuera mayor de 22 milímetros. Y esta sería la representación de ese elemento. A veces, por circunstancias diversas, es posible que tengamos que representar el alzado de un tornillo de cabeza hexagonal, pero en vez de tener como dimensión máxima paralela a la dirección de la perpendicular al alzado, pues que fuera la distancia entre caras opuestas, la que correspondería a eso. Es decir, que si copiamos aquí esto y lo giramos 90 grados, tendríamos aquí la posición, la otra posible posición. Y entonces vamos a ver cómo se haría la representación normalizada de ese alzado de ese tornillo. En este caso, como se ve aquí, en este caso tenemos esta cara que corresponde a esta de aquí en el alzado, esta cara que va inclinada y que tiene una deformación que es esta, y esta otra cara que fruto del ángulo que forma este plano y este con el plano vertical, pues sufren deformaciones. Digamos que esta zona y esta zona en realidad son idénticas a esta, pero al proyectarse según planos que no son paralelos al alzado, sufren esas deformaciones. En este caso, si esto lo hemos girado 90 grados, y entonces vemos que tenemos una cara aquí y otra cara aquí. En vez de 3 caras como tenemos aquí, tenemos solo 2. Y vamos a hacer el alzado en ese caso. Y la representación normalizada de ese alzado. Proyectamos sobre la parte del alzado, ponemos la altura de cabeza 0,7 veces el diámetro, igual que antes, puesto que es un tornillo. Y ahora el procedimiento es que desde aquí vamos a llevar la mitad de E, un medio de E. Entonces vamos a tomar, digamos, si aquí tuviéramos esta medida, por ejemplo,
que esto sea la E, que hemos tomado en todos los casos, pues esa medida tomaríamos la mitad de E, un medio. O sea, si estos son 170, supongámoslo, esto sería en 85. Y ahora haremos centro en este punto y trazaremos ese arco. Haremos por simetría el otro y tendríamos ya ahí la cabeza, digamos, hexagonal puesta en el alzado en esta posición. Y ahora ya representaríamos lo que sería el tornillo con los elementos igual que teníamos aquí, pues para tener, digamos, su representación completa. Y aquí tendríamos ya el conjunto de lo que hemos estado explicando en una misma representación. Ponemos aquí los elementos pues para que se vean los valores. Este R' es un medio de E, que es desde aquí, desde este punto hasta aquí, sería el radio de este arco, y este R es 3/4 de E, lo hemos puesto aquí, siendo E la distancia, esto es D, que nos ha servido para sacar estos valores, y aquí tendríamos que la medida AB, esta distancia, es la que hemos llamado E en, digamos, todo el proceso de esta representación. Hay que hacer notar una cosa importante, que cuando se acota un tornillo, remitimos a los vídeos de acotación, esta distancia E nunca se acota, nunca. Siempre en un elemento de cabeza hexagonal se acota la distancia entre caras opuestas, es decir, esta distancia desde esta línea a esta, o esta distancia desde esta línea a esta, pero nunca la medida E, es decir, nunca esta medida AB. Luego acotaríamos la métrica, si es que fuera una rosca métrica o Whitworth, dando el diámetro correspondiente a esta parte, la altura de cabeza, esta altura hay que darla, la longitud de la espiga o espárrago y la longitud roscada. Esos serían los elementos a acotar. Entonces recomendamos que se repase esa parte correspondiente a la acotación de los tornillos. Aquí, si se acotara en esta parte, se acotaría, digamos, siempre sobre el diámetro exterior. Y aquí hay un detalle que está mal. No sé si os habréis dado cuenta, hemos copiado esto aquí. Como esto es tuerca, recuérdese que en las tuercas es la exterior la que va fina y la interior gruesa. Cuando se acota aquí el valor de la métrica o Whitworth, dependiendo del tipo de rosca que sea, se acota siempre sobre la exterior. Y recuérdese que si esta tuerca rosca en este tornillo, la métrica correspondiente a la tuerca tiene que ser la misma que la métrica correspondiente al tornillo. Bien sea métrica, insisto, o Whitworth. O sea que esos dos elementos hay que darlos. Entonces siempre se acota sobre el exterior. Si acotáramos aquí daríamos esta distancia, si acotáramos aquí daríamos esta distancia, y si acotáramos en la tuerca daríamos la distancia entre esta finita. Aquí obsérvese que al ser tuerca es la exterior fina y la interior gruesa, a diferencia de cuando es tornillo. Eso nos sirve para representarlo. Representamos aquí la tuerca cortada al cuarto. En la parte izquierda se representa en la parte exterior y en la parte derecha se representa, para que se vea que es tuerca, es decir, una rosca interior, la interior gruesa y la exterior fina, a diferencia de lo que es el tornillo. Y esto sería el rayado que se habría hecho, pues digamos, para esa representación. Esta sería la representación normalizada, como digo, de lo que sería la tuerca. Ya digo, seccionado al cuarto. Aquí se ha seccionado para que se vea que es un roscado completo, que va, es decir, totalmente pasante. Hay veces en que la tuerca puede ir, digamos, no ser, digamos, completa, o sea, ser un taladro ciego, en cuyo caso, pues tendríamos aquí, pues por ejemplo, esto limitado hasta este punto, y de alguna manera, pues habría que cortar esta zona. Pero vamos, este sería la representación convencional de estos elementos normalizados. Tornillos y tuercas de cabeza hexagonales.